Hola amigos de YouTube, hoy les digo 7 premios Nobel robados. El premio Nobel es ampliamente considerado el premio más prestigioso del mundo. Se otorga por logros en física, química, fisiología o medicina, literatura, paz y economía, pero algunas veces las personas son excluidas u olvidadas. Un Andrew Benson, fijación de carbono en plantas. El ciclo de Calvin es la serie de reacciones que ocurren en las plantas que permiten la fijación de dióxido de carbono. Estas reacciones, que ocurren en los cloroplastos, son la fuente de energía para las plantas. Comprender esta ruta de fijación de dióxido de carbono es vital para comprender la vida en la Tierra. El ciclo de Calvin se dilucidó mediante el uso de moléculas radiactivas para permitir comprender los pasos del ciclo. Usando dióxido de carbono, 14, se podría seguir la ruta de transferencia de carbono desde la atmósfera hasta los productos de carbohidratos finales. Este trabajo fue realizado por Melvin Calvin, Andrew Benson y James Bassam. Cuando se otorgó el premio Nobel por esta obra, en 1961, fue para Calvin solo. Parece haber ocurrido algo desagradable entre Benson y Calvin, porque cuando Calvin publicó su autobiografía no menciona a Benson en absoluto, a pesar de mencionar a muchas otras personas con las que trabajó. Existe amplia evidencia de la contribución que hizo Benson, por lo que este desaire es difícil de explicar. Para darle algo de crédito a Benson, algunos científicos se refieren al ciclo de Calvin como el ciclo de Benson-Calvin. Aquellos que investigan hoy en día en la fotosíntesis comúnmente se refieren al ciclo como el ciclo C3.2. Fred Hoyle, nucleosíntesis estelar. Fred Hoyle es quizás más conocido por haber acuñado el término Big Bang para describir el comienzo del universo. Su intención era burlarse de quienes propusieron que el universo tenía un comienzo. La contribución de Hoyle a la ciencia fue sugerir una fuente para los elementos más pesados que existen en el universo. ¿Cómo es posible que el hidrógeno y el helio se conviertan en los elementos más pesados que existen? Hoyle sugirió primero que la conversión tiene lugar dentro de las estrellas, donde es posible la energía requerida para esta fusión nuclear. La teoría de la nucleosíntesis estelar se presentó en un documento innovador llamado Síntesis de los elementos en las estrellas. Hoyle fue coautor de ese artículo, con Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge y William Fowler. En 1983, Fowler compartió el Premio Nobel de Física con Subrahmanyan Chandrasekhar por la teoría de la formación de elementos por fusión en las estrellas. Muchas personas han dado teorías sobre por qué Hoyle no fue incluido en el Premio Nobel. Fue uno de los primeros defensores de la teoría, e hizo gran parte del trabajo en física teórica. Hoyle era conocido por apoyar teorías impopulares que pueden haber dañado sus posibilidades de selección. 3. Jocelyn Bell Burnell Pulsares. Bell Burnell había trabajado durante 2 años ayudando a construir el radiotelescopio que permitió descubrir las estrellas, denominadas posteriormente pulsares. Y, crucialmente, fue quien detectó y analizó correctamente los primeros registros de las extrañas radiaciones en 1967. Bell Burnell tuvo incluso que convencer a su profesor y supervisor de posgrado Anton Ewing, quien se mostró inicialmente escéptico. Cuando se publicó el primer estudio sobre el descubrimiento figuraron 5 autores, Ewing en primer lugar y Bell en el segundo. Pero cuando el Comité del Nobel en Suecia concedió en 1974 el galardón en física por el hallazgo de los pulsares, Bell Burnell fue totalmente ignorada. El premio fue compartido en cambio por Ewing y el astrónomo Martin Ryle. 4. Albert Schweitzer Streptomicina. La tuberculosis fue una vez una de las principales infecciones mortales que sufrió la humanidad. Con la llegada de la penicilina, parecía que la era de la infección bacteriana estaba llegando a su fin. Desafortunadamente, la penicilina es ineficaz contra la bacteria que causa la tuberculosis. Esto se debe a que existe una división en las bacterias según la estructura de su pared celular. Gran positivos, aquellos con paredes gruesas, y gran negativos, aquellos con paredes delgadas. La penicilina actúa en bacterias gran positivas, pero no en bacterias gran negativas. Se necesitaba un antibiótico que matara esas bacterias. Este fue el objetivo que persiguió Schweitzer. Schweitzer cultivó una gran cantidad de cepas de bacterias Streptomyces y las probó para determinar sus propiedades antibióticas contra bacterias gram negativas. Después de solo unos meses, Schweitzer tomó su antibiótico, al que llamó streptomicina. Demostró ser eficaz contra la tuberculosis y una variedad de otras bacterias resistentes a la penicilina. En 1952, el supervisor de Schweitzer, Selman Waksman, recibió el premio Nobel por su descubrimiento de la streptomicina.
Si bien algunos han argumentado que el premio fue, de hecho, para el trabajo científico más amplio de Waxman, la mención del premio dice lo contrario. Schacht había sido convencido de que renunciara a sus derechos de patente sobre la estreptomicina, y en la prensa fue Waxman quien se ganó todo el crédito. Schacht demandó a Waxman por su parte de las regalías de la estreptomicina, y fue reconocido oficialmente como co-descubridor, pero todavía se le negó una parte del Nobel. 5. Chien-Shiung Wu, violación de paridad. La ley de paridad en mecánica cuántica fue aceptada como cierta durante años. La ley de paridad, de manera muy simple, establece que los sistemas físicos que son la imagen especular entre sí deben comportarse de manera idéntica. Chien-Shiung Wu, tras tener un mayor reconocimiento por su trabajo en la desintegración beta, en 1956 dos científicos, Sun-Dao Lee y Chen-Ning Yang, la contactaron para poder comprobar la teoría que habían impulsado. El cuestionamiento a la conservación de paridad. Para evidenciar esta hipótesis, Chien realizó el experimento Uru. El estudio concluyó que el principio no se efectuaba en interacciones débiles, es decir, no se cumplía la paridad. Debido a este resultado, los científicos Lee y Yang ganaron el Premio Nobel de Física en 1957, el cual no fue otorgado a Chien-Shiung Wu. A pesar de que el trabajo de Wu fue vital para la aceptación de la no paridad. 6. Douglas Praser, proteína verde fluorescente. En bioquímica de proteínas, a menudo es importante saber dónde se encuentra una proteína dentro de una célula. La proteína verde fluorescente, GFP, aislada de ala GFP es muy importante porque es estable, funciona dentro de las células vivas y se puede utilizar como una prueba simple de si su manipulación genética ha funcionado. La clonación de GFP y su secuencia de ADN fue realizada por Douglas Praser en 1992. Desde entonces, GFP se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en el conjunto de herramientas de biología. En 2008, el Premio Nobel de Química fue otorgado a otros 3 investigadores que habían mejorado GFP como una herramienta bioquímica. Para entonces, Praser había dejado la academia y estaba trabajando como conductor de autobús. Los 3 galardonados coincidieron en que el papel de Praser había sido vital y los 3 le dieron las gracias en sus discursos Nobel. Desde entonces, Praser ha regresado a la academia. 7. Lise Meitner, fisión nuclear. La fisión nuclear es la división de un núcleo atómico en núcleos más ligeros, a menudo con la liberación de neutrones también. Dado que la fisión puede ocurrir mediante el bombardeo de núcleos con neutrones, esto puede conducir a una reacción en cadena en la que un núcleo en división emite neutrones que causan más eventos de fisión, que emiten neutrones que causan más división atómica. La fisión va acompañada de una liberación de energía, por lo que las reacciones en cadena se pueden utilizar para generar electricidad en plantas de energía nuclear o para bombas atómicas. Esta división de átomos por bombardeo con neutrones se descubrió en 1938 cuando Otto Hahn descubrió que el producto de la fisión del uranio era el bario. Esto llevó a comprender que los productos de la fisión nuclear son más ligeros que el átomo original. Fueron Lise Meitner, que entonces vivía en Suecia como consecuencia de las leyes antijudías en Alemania, y su sobrino Otto Frisch, quienes lo explicaron. Por su trabajo teórico e interpretación de los resultados de los experimentos de Hahn, se cree ampliamente que Meitner merecía una parte del premio Nobel otorgado a Hahn en 1944. Hasta aquí el video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscríbanse.